Bueno, hola a todos y a todas, mientras se van acercando o, bueno, charlamos acá entre cortico. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de cómo viene cerrando la economía en el país. Digamos que el espacio está pensado para contarles un poco cómo ha venido comportándose la economía y cómo alrededor de la canasta moda y en especial la de calzado y marroquinería fue comportándose el gasto de los hogares. Entonces, vamos a empezar un poco por la dinámica macroeconómica. Entonces, ¿cómo hemos visto que ha venido cerrando la economía? En el 2024, hasta la última cifra que tenemos, la economía colombiana creció cerca del 2,8%, se recupera frente al crecimiento que tuvo en 2024, donde la economía venía en un proceso de ralentización y de ajuste. ¿Cuál es uno de los grandes retos de la economía? El tema de la inversión. La inversión ha venido siendo uno de los rubros más afectados dentro del seguimiento a la economía y viene desacelerándose básicamente porque ante todo el ruido externo y toda la dinámica de incertidumbre mundial y local, pues básicamente toda esta inversión extranjera se ha venido disminuyendo, digamos que también un cambio en los sectores más productivos del país, el petróleo y demás, pues han venido afectando este indicador. Y en cuanto a la balanza comercial, pues también vemos una balanza comercial más deficitaria, es decir, estamos importando más de lo que exportamos. Digamos que esto se aumentó mucho más este déficit en la balanza frente al 2024. En 2024 tuvimos muy buen auge de las exportaciones del agro, pero ya para el 2025 empezamos a ver una desaceleración de estos productos y por ende pues un mayor peso de las importaciones y menor crecimiento de las exportaciones. En cuanto al déficit fiscal y la deuda pública, creo que esto es como también de los grandes retos a largo plazo, tanto del gobierno actual como del gobierno venidero, que es básicamente nos hemos endeudado, no hemos recibido tantos ingresos y por ende el déficit fiscal ha venido creciendo significativamente. Este también es un reto muy importante a largo plazo, sumado al de la inversión, porque básicamente es lo que nos permite crecer a un ritmo mucho más sostenido de la economía. ¿Cómo han venido comportándose los precios? Entonces tenemos una dinámica inflacionaria en 5,10% a cierre de año. No disminuimos, básicamente es una inflación estancada frente al 2024, es un indicador que de alguna manera nos está presentando ciertos retos y esta resistencia inflacionaria va a ser muy importante para definir el gasto de los hogares para este año. Digamos que los precios al productor han venido desacelerándose, eso es digamos una buena noticia principalmente para los productores y comercializadores. Y en cuanto a la tasa de política monetaria, esta ha venido respondiendo básicamente a cómo se ha comportado la inflación. Entonces el Banco Central toma las decisiones alrededor de la tasa de política monetaria en línea con que esa inflación vaya cediendo. Como la inflación no ha cedido como se ha esperado, la tasa de política monetaria cerró en 2025 en 9,25 y en la última reunión del Banco Central, que fue el viernes pasado, ya aumentó 100 puntos básicos, es decir, vamos a aumentar tasas en línea con el fin de restringir que esa inflación no siga creciendo significativamente. Tipo de cambio, estamos en este momento en un proceso de apreciación, pasamos de los 4.300 pesos en el 2024 a una tasa, a un tipo de cambio de 3.700 pesos, digamos que esto corresponde principalmente a todo el entorno global, al debilitamiento del dólar y esa apreciación de alguna manera ¿en qué me afecta? Me está afectando la competencia de los exportadores, posibilita mucho más la entrada de las importaciones y los hogares están recibiendo menos pesos por dólar. Y ya como para cerrar la dinámica de nivel de ingresos, entonces tenemos el aumento del salario mínimo, el aumento histórico del salario mínimo del 23,7%, ya vamos a revisar un poco de esto, la tasa de desempleo que cerró en sus mínimos históricos y esto fue uno de los grandes causales para que el gasto de los hogares creciera muy bien este año, se generaron bastantes puestos de trabajo, tanto en la formalidad como en la informalidad. Este también fue un indicador muy clave para el 2025 que ha permitido que el gasto de los hogares esté creciendo a tasas del 3,7%. ¿Qué pasa con la confianza del consumidor? La confianza del consumidor también ha venido recuperándose, esta confianza principalmente se ha venido recuperando por las expectativas, yo siento que las cosas van a mejorar y en línea con que las cosas que siento que van a mejorar, sea por cambio de gobierno, sea porque siento que mis ingresos van a mejorar en el futuro, porque voy a conseguir empleo, porque mi empleo va a mejorar, pues también genera que yo esté mucho más dispuesta a gastar o digamos en este caso también a endeudarnos porque el crédito ha venido teniendo una muy buena dinámica.
Entonces, ya para cerrar, digamos que hacia 2026, que es lo que estamos esperando, el 2026 esperamos que la economía colombiana crezca al ritmo del 2,6, 2,8 es como la cifra más optimista, digamos que esto nos pone todavía en un escenario por debajo del promedio histórico, la economía colombiana crece alrededor del 3, 3,2% en los promedios y todavía nos encontramos en ese proceso de ajuste económico. Esto también va muy alineado con la dinámica del mundo, en donde las grandes economías también están presentando una desaceleración y pues eso obviamente también tiene repercusiones en la economía en la región de Latinoamérica, en este caso de Colombia. ¿Qué va a pasar con la inflación? La inflación parece que va a tener, estas son las últimas proyecciones del Centro de Estudios Económicos del Banco de Bogotá, y la inflación parece que empieza también a presentar cierto rebote, no mucho, digamos que cerramos en 5-10 de diciembre, se espera que crezcamos a 6,18% y que hasta 2027 empecemos a acercarnos a ese rango meta que es entre un 3 y un 4%, pero al menos por estos 2 años no vamos a estar en ese rango meta y eso significa que la tasa de política monetaria, que es la que el Banco Central empieza a mover en línea de cómo se están comportando esa inflación, empieza a quedar en 11,25% para el 2026 y ya hacia el 2027 podría empezar a mostrar señales de desaceleración. Tipo de cambio también esperamos un escenario que se mantenga la apreciación y la revaluación del tipo de cambio para el 2026, esto también muy alineado con todo lo que viene pasando en el mundo, con el debilitamiento del dólar, podríamos tener algún escenario de devaluación pronto para los meses de elecciones y demás por la incertidumbre que pueden generar este momento del año, pero en general esperamos un tipo de cambio apreciado. Y el gasto de los hogares crecería, y acá yo creo que es una de las grandes noticias alrededor de cómo viene comportándose la economía y el consumo privado, y es que el gasto de los hogares se desaceleraría frente al 2025, frente al crecimiento que tuvimos en 2025, creciendo casi a tasas del 0,1%. Ya vamos a ver por qué. Entonces, como así pasando rápidamente sobre uno de los indicadores o variables más importantes que nos están incidiendo en ese comportamiento del gasto es el aumento del salario mínimo. Entonces tuvimos un aumento del 23,7% del salario mínimo, esto básicamente es el aumento más alto que hemos tenido en la historia del país, y esto cómo, digamos, me afecta la estructura o qué en general, qué efectos tiene sobre el mercado laboral. Básicamente se me comprimió toda la estructura laboral o la masa salarial. Entonces, si en 2025 un ocupado formal ¿cuántos ocupados formales teníamos en un salario mínimo? Eran alrededor de 10,6%. Con el nuevo ajuste del salario mínimo vamos a quedar siendo 25,2 ocupados formales los que entramos a ese salario mínimo. Entonces, básicamente me comprimió toda la estructura laboral y esas diferencias salariales empiezan a ser cada vez menos. Como para entenderlo un poco mejor es, si el salario mínimo fuera 100 pesos, en el 2025 un ocupado formal en promedio ganaba 146 pesos, es decir, 46 pesos más que el salario mínimo. En 2026 va a quedar ganando 130 pesos, es decir, se acerca mucho más a los 100 pesos de ese salario mínimo. ¿Qué pasa con los ocupados informales? Que ellos son los más afectados de alguna manera también. Es que ellos normalmente siempre tienen ingresos menores a los de un salario mínimo, y con este ajuste estaban, digamos que de esos 100 pesos de un salario mínimo, estaban recibiendo 67 pesos, para el 2026 con el nuevo ajuste van a quedar ganando 60 pesos, se alejan más de ese salario mínimo. Entonces como que acá empiezan a haber unas dinámicas importantes en el mercado laboral, también todo este tema de estas diferencias salariales pues genera una pérdida de competencias en el mercado laboral formal principalmente, y los informales pues se alejan cada vez más de esos ingresos de la formalidad del salario mínimo. Digamos que si yo reviso esto por industria, que va a ser muy importante, digamos que los sectores altamente informales, como el tema del agro, digamos que no les afecta tan directamente esto porque pues es un sector informal, no están obligados al pago del salario mínimo. ¿Cuáles van a ser los sectores más afectados o que de alguna manera van a tener un peso muy importante o una afectación muy importante en su estructura de costos salariales? Van a ser los sectores donde haya más formalidad y donde tengan más empleados con un salario mínimo. En este caso acá revisamos el sector de manufactura, pero quiero centrarme más acá en el sector de la moda, donde si bien el sector de la moda es un sector bastante informal, cerca del 60% del sector es informal, en el caso del calzado incluso es mayor, en el caso del calzado y marroquinería estamos hablando de una informalidad del 70%, digamos que esta parte ellos se van a alejar más de ese salario mínimo, pero los formales, ese 40%, si en 2025 eran
12% los ocupados formales que ganaban un salario mínimo, en 2026 van a ser 24,6%. Es decir, este golpe principalmente del salario mínimo es directo a la estructura de costos de una empresa. Esto, digamos que ese va a ser el peso más importante durante este año, y por eso hablamos de que este año va a ser un tema más de costos que de precios. Esto va a ser muy clave y muy importante tenerlo en cuenta, porque también se ha hablado mucho de que este aumento del salario mínimo va a encarecer todos los productos, que la inflación se va a disparar, y en realidad no, porque las empresas van a tener que cuidar mucho su margen y no lo van a poder hacer transitando o trasladando todo este aumento del salario mínimo a los precios finales, sino que van a tener que ajustar mucho su estructura de costos, su PIG, para poder ajustarse ante esos aumentos. Pero digamos que este aumento del salario de alguna manera sí tiene incidencias en gran parte, en una parte importante de los hogares. Se habla que más o menos los afectados o los beneficiados por este aumento del 23,7% son alrededor de 5 millones de personas. Eso podría ser la equivalencia a un Medellín, por ejemplo, y esas personas en términos reales, quitando ese efecto de la inflación, van a ganar un poder adquisitivo del 16,19%. Entonces, esas 5 millones de personas de alguna manera sí van a tener esta ganancia, mientras que los ocupados formales que no están en el salario mínimo van a crecer alrededor del 3,6% su poder adquisitivo. Los informales, como les he venido comentando, son los que más pierden poder adquisitivo porque se alejan mucho más de este salario mínimo. Entonces, muy alineado con esto, los centros de investigación económica, entre esos Radar, pues hemos venido revisando qué pasaría con la inflación alrededor de lo que de este impacto del salario. Nosotros estábamos esperando que la inflación continuara con ese curso descendente y llegara ya incluso al 4% para el 2026, pero con este nuevo ajuste del salario mínimo, la inflación perdería ese curso descendente y cerraría el año en 6,18%. ¿Qué pasa con ese 6,18% que no se genera? Esa es la inflación a cierre de año, pero esa inflación se va causando en algunos meses. En particular, en el primer semestre del año es donde se genera casi cerca del 74% de la inflación, porque básicamente en este primer semestre es donde se ajustan todas las tarifas. Entonces, los arriendos se ajustan, los servicios públicos se ajustan, las tarifas de matrículas, un montón de servicios se ajustan, y acá entonces es donde los hogares de pronto pueden sentir mucho más ese peso de la inflación. Digamos que en la segunda parte del año también podríamos ver leves aumentos, pero ya empieza a descender como esa causación de la inflación. Ahora bien, con todo este tema del salario mínimo, de alguna manera las empresas sí podrían empezar a ajustar sus precios a medida que vayan ajustando sus márgenes, y eso podría hacer que esa causación de la inflación se estire un poco más a lo largo del año y podamos ver impactos a partir desde marzo, incluso entre junio y julio, y septiembre es donde podríamos ver como los cambios más significativos en esa distribución de la inflación. Entonces, lo que les contaba es como, bueno, ¿por qué la inflación en realidad no se ve tan afectada o se ve afectada un punto porcentual por el tema del salario mínimo? Porque no todos los productos están indexados a la inflación, no todo se ajusta vía salario mínimo. Lo único que se ajusta principalmente a salario mínimo son todos los servicios intensivos en mano de obra. Entonces, estos sectores en particular sí van a ser los que van a tener ciertas complejidades o ciertos obstáculos a la hora de ajustar sus precios, que son principalmente servicios por comidas por fuera del hogar, servicios domésticos, servicios profesionales, talleres mecánicos, servicios veterinarios. Esto es súper claro ahorita que los hogares tienen tantas mascotas, todos esos servicios sí se podrían encarecer porque ellos sí van a estar atados a este aumento del 23,7%. A inflación que se indexa principalmente arriendos, peajes, multas, todo el tema de las cuotas moderadoras de la salud, las matrículas de colegios, y demás de resto, algunos otros servicios. Entonces, digamos que esto de alguna manera lo que hace es que esa inflación me coja algunos efectos del salario mínimo, principalmente en esos servicios, pero en otros bienes y servicios pues simplemente se van ajustando de acuerdo a las medidas acá planteadas. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que alrededor de esta nueva proyección de la inflación es que si yo tengo una inflación que se me viene ajustando, que no ha venido comportándose de la manera que yo o que el banco esperaba o que todos los analistas esperábamos, es que la tasa de política monetaria va a empezar a aumentar, que ya lo hizo en la última junta del Banco de la República, subió 100 puntos básicos y se espera que a cierre de año cierre en 11,25%. Esta es la nueva proyección. En realidad se esperaba que llegáramos
cerca del 6,5% a cierre de año, pero con este nuevo aumento de la inflación, pues esa tasa de interés se va a ver afectada, muy alineada con esta nueva inflación. Entonces, este básicamente es como uno de los grandes efectos que hemos visto para este año y que vamos a tener que estar muy alertas, tanto como sector, en general la economía, de cómo se vienen comportando esos indicadores, porque de alguna manera también esta tasa de interés real al alza, pues lo que me va a perjudicar es el crédito principalmente, los hogares podrían tener una restricción en crédito y eso también me termina ajustando el gasto de los hogares. Entonces, le doy el paso a mi compañera Laura para que les hable un poco de cómo cerró el consumidor en 2025. Listo, gracias Cami. Entonces, teniendo en cuenta todo este panorama macroeconómico que Cami nos acaba de contar, vamos a ver eso cómo se aterrizó al gasto de los hogares y finalmente a las tendencias de consumo para el 2025 y en el 2026. Entonces tenemos acá la dinámica de gasto de los hogares, vemos que en el 23 y en el 24 el gasto de los hogares se contrajo. Eso lo podemos ver nosotros, digamos ustedes en sus ventas, en el 2023 y en el 2024 tal vez no les fue muy bien, pero ya en el 2025 los hogares se recuperaron su gasto, gastando en un total de 1.200 billones de pesos en el total del 2025. Esto a partir de ahorita es como todo lo que tiene que ver con la demanda. Entonces la demanda en el 2025 se recuperó con un crecimiento del 9% en términos de dinero y con una inflación estancada en el 5,15% y lo que resultó en un crecimiento real del 3,67%. Esto ustedes lo podrían tener en cuenta como un crecimiento de 3 unidades en el carrito de compras de los hogares. Es decir, yo con una inflación estancada pude echar 3 cositas más o estuve también dispuesto a gastar 3% más en términos reales. Esta fue la dinámica en el corrido de año. Vimos que en el segundo trimestre y en el tercer trimestre el gasto se aceleró en términos reales. Vimos que en el 2025 estuvo marcado por una reactivación del gasto, hubo una mayor disposición de gasto y una mejor confianza de los consumidores. Estuvo también marcado por un nuevo ciclo de renovación de bienes durables, es decir, lo que no gasté en el 2024 y en el 2025, vengo y lo repongo en el 2026. Eso estuvo muy afectado la canasta moda, por eso se pudo haber visto la recuperación en esta. El gasto también estuvo impulsado por 2 factores claves. El primero es el uso del crédito que apalancó el gasto en diferentes bienes y servicios que podrían ser no tan básicos y podrían significar un gran desembolso. Y también estuvo impulsado por la disminución de la tasa de desempleo, que estuvo en mínimos históricos. Y aquí tenemos la foto como de cómo le fue a las canastas que mide Radar. Radar mide 9 canastas y vimos que la que más creció en el 2025 fue moda, con un crecimiento del 6,5%. Aquí está contenido también todo lo que es vestuario y calzado. La segunda canasta con mayor crecimiento fue entretenimiento, entonces con el crecimiento de estas 2 canastas liderando la dinámica de gasto de los hogares, podemos intuir que fue un año en el que las personas se pudieron permitir un poquito más de indulgencia, es decir, esos gastos no ocasionales, ya paso de no estar gastando en lo básico y paso a artículos como los relacionados con la moda y con el entretenimiento, también ligado al crecimiento de las experiencias. También tuvimos una renovación de electrodomésticos, impulsado por el crédito, y la canasta de vivienda muy afectada por la inflación en servicios básicos para la vivienda. También tenemos que tener en cuenta en el bienestar creció mucho todo lo que tiene que ver con los gastos de aseguramiento privado y todos los relacionados con la salud, mientras que comidas fuera del hogar estuvo contraída por fuertes incrementos en su inflación y vemos ahí alimentos para el hogar con un crecimiento muy similar al año pasado. Esto quiere decir que esas cosas que fueron básicas, el crecimiento para el 2025 tal vez no fue tan alto como para las que podrían ser como más un gustico ocasional. Y ya aterrizando a la canasta moda, que es lo que nos concierne acá, vimos el 2023 y el 2024 con un gasto contraído, pero el 2025 con una recuperación del gasto de los hogares en moda, que fue la canasta que lideró el crecimiento en las 9 que medía Radar. En el 2025 los hogares gastaron 36 billones de pesos y gastaron un 10% más de dinero, apalancado principalmente por el crédito, que fue el 70% que es apalancador del total de dinero gastado, y en términos de unidades el gasto real creció un 6,5%, es decir, las personas adquirieron
en promedio 6 unidades más en la canasta moda, a pesar de que los precios en la canasta moda repuntaron y su inflación de cierre de año fue de cerca del 4%. En lo corrido del año vimos que a inicio del año como que los hogares calentaron motores y llegaron a una cúspide de crecimiento del gasto real a mediados del año, impulsados principalmente por la prima. Pero también vimos que el Día de la Madre fue un impulsador en esta segunda parte del año, con una mayor disposición a gastar en diferentes bienes y servicios relacionados con la moda, una mayor disposición a gastar en las temporadas, que ahorita Camila les va a explicar cómo fue, y ya hacia cierre de año tuvimos una estabilización del gasto con un crecimiento del 6%. Acá se ve como si ya se estuviera desacelerando, pero el gasto más bien estuvo como estable. Y en el interior de la canasta moda, esta es la composición de la canasta, donde del 100% que gastan los hogares, el 50% está distribuido en la canasta vestuario. Después la más importante es artículos de joyería y otros personales. Acá se encuentra todo lo que está relacionado con la marroquinería. Y la tercera más importante es calzado. En el tiempo, acá podemos ver cómo los artículos de joyería y otros personales están ganando terreno en el bolsillo de los hogares, es decir, yo cada vez le asigno más a esta categoría, a los accesorios, que podrían ser en el mes a mes como un gustico que se pueden dar los hogares, pueden darle una mayor importancia para complementar sus prendas, está tomando más relevancia, no solo en Colombia, sino también en el mundo los accesorios. Y vemos acá cómo cada vez le asignamos menos dinero a las canastas de vestuario, ropa y calzado. Esto está ligado a que estas categorías tienen una menor inflación porque tienen una competencia más amplia que no le permite al sector ajustar tanto sus márgenes. Entonces estamos viendo calzado y vestuario mucho más barato que antes y no tenemos cómo subir los precios. Entonces yo cada vez puedo adquirir más unidades a menores precios en estas tres categorías. Y como les contaba, una menor asignación de dinero no significa que yo no haya crecido en unidades. En el 2025 los hogares gastaron 3 unidades más mínimo en todas las categorías de moda, siendo calzado la más rezagada y accesorios liderando la dinámica de crecimiento. Calzado es la más rezagada porque su renovación podría ser menos frecuente y también significa un mayor desembolso frente a otras cosas como accesorios. Es más probable que yo pueda adquirir más accesorios frente a otras categorías como calzado que crecieron alrededor del 3%. Y aterrizando a la canasta de calzado, en el 2025 los hogares gastaron 4 billones de pesos en esta categoría. Esto fue un crecimiento en términos de dinero del 4%, esto podrían ustedes tenerlo en cuenta como ventas, pero en sí ellos fue como un mayor desembolso de 4% y una inflación que fue menor a la del año pasado. Acá al interior de la canasta moda, calzado fue la única categoría que no tuvo un incremento en precios. Y eso es porque los márgenes en el sector del calzado es más difícil de ajustarse debido a las altas importaciones de calzado que en los últimos años han crecido mucho. Y el crecimiento en términos reales fue del 3%. Entonces, dentro del calzado, de 100 pesos que gastan los hogares en calzado, la mayoría es en vestuario masculino, debido a que tienen un ticket promedio más alto y podrían ser personas más como expertas en la categoría y que buscan calidad. En cambio, en el vestuario femenino hay una mayor oferta y las mujeres podrían gastar menos en este rubro, pero en términos de dinero. Y aquí vemos cómo el ajuste en precios en calzado femenino es mucho más complejo que en calzado masculino. Eso también puede estar ligado porque las mujeres son un poco más cazadoras de promociones según las mediciones de radar y porque los hombres de pronto no están tan pendientes del precio y el sector sí puede ajustar más los precios en el calzado masculino. En términos reales, a pesar de que el calzado masculino tuvo un incremento en precios más fuerte, en términos reales lideraron el crecimiento del gasto real, mientras el femenino se vio más rezagado. Y también al interior de la dinámica de gasto en calzado, vimos un crecimiento más acelerado en calzado deportivo en los últimos meses, que eso podría estar ligado con una mayor búsqueda de bienestar, también con hogares con más inclinaciones hacia los deportes y en búsqueda de confort, de estar tranquilos con su calzado y tener calzado que les sirva de pronto también para ir a la oficina y para hacer deporte. Y ya con eso, Camila les contará.
El dato de importaciones. No, pero lo debemos tener ahí en Datico, ya te lo pasamos, pero sí han venido creciendo ahí un poco. También el sector se ve muy impactado por todo el sector del contrabando, ¿no? Ahí también es clave tener, ¿me pasas el pointer? Entonces, con esta dinámica de 2025, como en manera de resumen, básicamente la moda se recuperó en 2025. El gasto de los hogares presentó un muy buen crecimiento en 2025, en moda especialmente. Los hogares volvieron a renovar prendas, volvieron a comprar calzado, y yo creo que es como uno de los mensajes positivos que de alguna manera sí queremos dejar de, venga, después de este 23 y 24 que fueron años más complejos, y yo creo que igual esta feria nos demuestra, vemos mucha más gente, y en general es porque de alguna manera los hogares han estado más interesados en esta nueva recompra, muy apalancados por crédito, apalancados también por remesas, apalancados por un buen mercado, un buen dinamismo del mercado laboral. Sin embargo, 2026 se planea o se estipula como un año desafiante para la moda, no solo para Colombia. Voy a empezar desde una mirada mucho más global. Hay un informe que hace Business of Fashion de McKinsey, que básicamente nos habla como del estado de la moda hacia el 2026 y qué estamos esperando de la moda hacia el 2026. Ellos, digamos que entrevistan a más de 300 ejecutivos de la moda, tanto del sector de lujo como el sector fashion sale, como tiendas mucho más tradicionales en general, y les preguntan como qué aspectos de la economía global son importantes a tener en cuenta para la industria de la moda. Entonces, lo que hemos visto es que 2024, 2025, 2026 hemos tenido como unos factores o unos aspectos muy importantes que estos ejecutivos han tenido en cuenta, y es principalmente todo el tema de la inestabilidad geopolítica que se mantiene como en los primeros puestos, ¿no? ¿Qué hablas de inestabilidad geopolítica o por qué es uno de los aspectos claves para tener en cuenta? Porque básicamente esto me está reconfigurando todas las condiciones del mercado, o sea, toda esta reorganización comercial y esta guerra, si le queremos decir de alguna manera comercial, no solo entre Estados Unidos y China, sino que ya incluso la estamos viendo actualmente con aranceles a Ecuador. Ecuador nos pone aranceles, nosotros le vemos los aranceles. Todas estas condiciones geopolíticas me están haciendo reorganizar mi sourcing global, de cómo yo me abastezco, a quién le compro productos, de dónde puedo proveer, a quién le voy a enviar. Entonces, esta es una de las grandes preocupaciones o aspectos claves para tener en cuenta y que se mantiene como liderando esa dinámica. Yo creo que estamos, The Economist hace poco hacía como una revisión y decía, estamos en la era del conflicto o en la era de la geopolítica mundial. O sea, es como un tema muy importante que yo creo que como empresarios debemos tener en cuenta. Seguramente no podemos actuar tanto frente a condiciones que están fuera de nuestro control, básicamente son los gobiernos ahí reorganizando todas estas dinámicas comerciales, pero cómo entonces yo empiezo a ser mucho más estratégico y mucho más inteligente a la hora del abastecimiento, principalmente, más el mercado de la moda, que sabemos que dependemos tanto del norte, tanto en insumos, en producto terminado y demás. Una de las cosas que me parece más importante acá es el tema de la volatilidad económica, que siempre ha sido como uno de los riesgos o aspectos claves. Es como, no, estamos en una economía muy volátil, estamos ajustándonos y demás. Sí, pero yo creo que ese ya se volvió la certeza de que ya siempre somos volátiles, o al menos en estos años vamos a tener un escenario global y local volátil. El FMI planea que hasta 2030 la economía del mundo podría terminar de ajustarse después de la pandemia y de todos los choques geopolíticos que hemos venido teniendo. Entonces, esa volatilidad económica pasó de ser el segundo puesto en 2024 a estar ya en el cuarto puesto en 2026. No significa que ya no somos volátiles, sino que ya nos acostumbramos a una volatilidad y que de alguna manera a la industria ya le toca ajustarse a esos movimientos cada vez más fuertes, porque literal ya cada semana todas las proyecciones y todas las dinámicas siempre están ya con mucho ruido y con muchos cambios. Y uno de los temas que de alguna manera siguen siendo, tanto para 2025 y 2026, aspectos claves para la industria, va a ser la confianza, la confianza del consumidor y la disposición a gastar. ¿Qué tan dispuestos están los consumidores a gastar y qué tan confiados se sienten a la hora de gastar? Entonces, hacia allá quiero llevar un poco la conversación, y es ¿qué tan confiados y dispuestos estamos a gastar en Colombia? Digamos, ya aterrizando un poco. Si yo lo viera como a disposición a gastar, como les mencionaba Laura, en 2025 tuvimos una buena disposición a gastar. Gastamos mucho más en moda crecimos casi a tasas del 6% en unidades, en términos de dinero a tasas del 10-11%. Eso nos muestra de alguna manera que los hogares están dispuestos a gastar. ¿En qué momentos del año o en qué momentos de consumo estamos dispuestos a gastar? Entonces, lo que hemos visto es, desde Radar nosotros hacemos una medición de las temporadas de gasto y hemos visto cómo la mayoría de las temporadas de gasto, a excepción de la escolar, ya hablo un poco de ella,
todas las temporadas del año han venido teniendo un crecimiento dentro del gasto real. Entonces, lo que es Día de la Madre, Día del Padre, por ejemplo, Día del Padre, nosotros hacíamos un chiste interno como nadie celebra a los padres, esto pesaba cerca de un 2-3% hace 3-4 años, pero ha venido ganando relevancia, es como ya empezamos a buscar momentos de consumo para celebrar a nuestros padres, para celebrar a nuestras madres, que es la segunda temporada comercial más importante del año. Tenemos Halloween también, que de alguna manera también ha venido ganando terreno. La canasta pre-Navidad, los hogares se volvieron muy inteligentes en un escenario de inflación, de volatilidad económica, los hogares se vuelven muy inteligentes y muy estratégicos a la hora de gastar. Y por ejemplo en noviembre, con todas las temporadas de Black Friday, Cyber Monday y demás temporadas de promociones, anticipan muchas de las compras y por eso llamamos incluso canasta pre-Navidad. Podemos anticipar compras de la canasta Navidad, el estreno y demás, o incluso anticipar compras de la temporada escolar, como que es un escenario de anticipación. Y la temporada navideña, que es la que más pesa dentro del gasto de los hogares, es una temporada donde los hogares básicamente gastan a lo loco y ha venido creciendo también significativamente. ¿Qué pasa con la temporada escolar? Si ha perdido un poco de terreno, igual sigue siendo la segunda temporada más importante del año dentro del peso de temporadas, pero digamos que esto está respondiendo a esta reconfiguración demográfica, deserción escolar, menos niños, tasas de natalidad en sus mínimos históricos, y eso de alguna manera sí me está reconfigurando todo el mercado escolar. Como les mencionaba, entonces, ¿tenemos disposición a gastar? Sí, de alguna manera las temporadas han sido momentos de consumo donde los hogares están dispuestos a gastar. Nosotros hacemos acá como un recap mirándonos hacia el 2016 y es como esas temporadas cada vez ganan más terreno dentro del gasto de los hogares. Y ya desde el 2022 en adelante es como a ese peso en temporadas, a esa temporada ya tenemos destinado cierto dinero para gastar. Nosotros hacemos encuestas y preguntamos como, venga, ¿usted qué va a gastar en esta temporada? Y lo que vemos principalmente es siempre invitación a restaurante, como es la que seguramente más pesa para madres, padres y demás, pero siempre entre segundo y tercer puesto está la moda, accesorios, perfumes, como todo esto relacionado más con bienes semidurables, es un sector que siempre ha ganado terreno y que en los últimos años, todas estas temporadas, Halloween, Día de la Madre, Pre-Navidad, Día del Padre, amor y amistad, han venido ganando, hay espacio dentro de esa disposición a gastar. Entonces, esa es una preocupación del mundo, estamos dispuestos a gastar, los colombianos, o al menos los hogares en Colombia nos están demostrando si estamos dispuestos a gastar, no siempre, y yo creo que ahí como empresas tenemos que ser muy estratégicos y entender nuestro consumidor de en qué momento está dispuesto a gastar. Si nosotros tenemos un mercado masculino en nuestra empresa, pues bueno, de pronto para el Día del Padre podríamos hacer una temporada, una muy buena estrategia de mercado porque sabemos que es una temporada que ha venido creciendo, o en línea, digamos, como con estos ejemplos alrededor de estas temporadas. No solo en las temporadas, ¿no? Como que hay momentos de consumo que también yo creo que como marcas tenemos que entender de acuerdo a nuestro nicho de mercado. Hoy en día el entretenimiento, si es para un concierto, ya todas las marcas están sacando una colección, si es para un festival, o sea, como que estar muy atentos a qué está buscando el consumidor porque él ya gasta en momentos de consumo muy clave. Y digamos que hablando alrededor de la confianza del consumidor, yo creo que el consumidor en línea con esta inflación, con la volatilidad económica, con la incertidumbre, con todo el ruido que tenemos por redes sociales, con incertidumbre política y demás, cada vez buscamos como sentirnos más confiados a la hora de comprar, y eso va muy relacionado también en dónde compramos. Entonces desde Radar también medimos como los canales de compra de esa última compra que hacemos en moda, y hay algo muy particular y es el crecimiento que ha venido teniendo Almacén de la Marca. Entonces Almacén de la Marca se posiciona como el canal predilecto para hacer la compra de moda. Este Almacén de la Marca habla básicamente de un consumidor que busca más especialidad, porque si yo voy a buscar un calzado directamente al almacén es porque yo quiero ir a ver todas las ofertas del calzado que me ofrece esa marca, quiero de pronto que me expliquen un poco más el producto, quiero ver cómo hay una mayor especialización a la hora de yo ir a un almacén de la marca. Y obviamente yo creo que esto ha sido pues como de los grandes retos de la industria, retos y oportunidades. Yo creo que es el crecimiento que ha venido teniendo el canal del internet. Hace 4 años, si yo mirara estas cifras, el internet era entre el cuarto y quinto canal de compra más importante para la canasta moda, actualmente el segundo canal de compra más importante para el sector. Entonces yo creo que esa presencia del internet de alguna manera ha sido un reto, pero también una oportunidad, y lo hablo muy en línea con la confianza, porque yo necesito también tener confianza a la hora de comprar por internet. Recordemos que el consumidor es súper inteligente y él va a ir al almacén de la marca, pero también va a ver la página de internet, y yo necesito que toda mi experiencia, tanto en el canal en almacén de la marca o en internet, sea muy buena. Entonces como que son espacios de alguna manera en donde yo me puedo ganar esa confianza del consumidor. ¿Qué pasa acá con Centro Comercial? Digamos que también es el tercer canal más importante, pero
el centro comercial ha venido perdiendo mucho terreno. Si yo de nuevo mirar hacia atrás, acá no tengo el comparativo, pero centro comercial hace unos 6, 8 años pesaba cerca del 30% como canal de compra, ahorita pesa cerca del 14%. El centro comercial se ha reconfigurado y tal vez ya no es el espacio predilecto para comprar moda en este caso. Acá es importante, igual no es para todas las temporadas del año. Si ustedes me dicen en diciembre todos los hogares van a un centro comercial a comprar moda, pero de pronto a lo largo del año está buscando otro tipo de experiencias, otro tipo de espacios, sea internet, sea almacén de la marca o zona comercial. Bueno, hay un montón de dinamismo o de diversificación. ¿Cómo yo estoy comprando moda o por qué motivaciones? ¿Cuáles son como esos drivers de compra? Entonces, pues normalmente yo compro moda en general, los hogares colombianos, que somos hogares de ingresos en promedio bajos, medios, pues siempre estamos comprando por necesidad, el gusto y en parte calidad, como que eran esos principales drivers de compra. ¿Qué pasó en 2025? Que si se fijan, como que todos los motivos se diversificaron más. Entonces, compro por necesidad, compro por gusto, compro por antojo, compro por calidad, o sea, como que tengo en cuenta muchas más variables a la hora de comprar. Eso es lo que me está hablando básicamente, es de ese consumidor cada vez más exigente, que de alguna manera se fija mucho más en otras cosas, pero también, por ejemplo, el tema de para actualizar el anterior, que fue uno de los motivos de compras que más creció. ¿Por qué? Porque yo retanqueo, yo hago como una renovación. Entonces, en 2024 me puede comprar los tenis, pero en 2025 sí me puede comprar 2 pares de tenis. Entonces, como que esa renovación también hay que entenderla, ese ciclo que los hogares de alguna manera empiezan a moverse a lo largo del año o a lo largo del tiempo, hay que empezarla a entender como nosotros como marcas. Y digamos que acá ya para cerrar un poco alrededor de las personalidades del consumidor, de cómo se ha venido comportando, en el mundo se está hablando de la era del bienestar. Ya buscamos bienestar, buscamos confort, hay mucho ruido en el mundo, hay mucha inestabilidad política en el mundo, el norte global peleándose, presidentes, bueno, como que toda esta dinámica de alguna manera hace que la mente del consumidor quiera estar un poco más distraída y quiera buscar escenarios de bienestar. Creo que allá en el foro de tendencias, cuando ustedes leen las mentalidades del consumidor que realizó acá ASICAM, uno ve un consumidor que quiere conectarse más con la naturaleza, que quiere conectarse más con, no sé, colores más arriesgados, y eso al final es bienestar. El bienestar es muy subjetivo. Para mí bienestar puede ser comodidad, bienestar para otra persona puede ser moda o sentirse mucho, no sé si como cómodo con la prenda o con el calzado, pero digamos que desde Radar hemos medido este tipo de consumidor y es ¿qué es este consumidor de bienestar? Que si se fijan ha sido en el 2025 el que más ha ganado terreno. Entonces nosotros somos buscador de experiencias, buscador de tiempo, pero también hemos crecido mucho en buscador de bienestar. Ese buscador de bienestar básicamente me está hablando es que todas las personas, todos los consumidores estamos buscando un estado de bienestar. Pero ¿qué significa ese consumidor de bienestar? Que es mucho más experto en la categoría. Entonces la experimenta, la maneja, domina su tiempo y ya sabe lo que quiere. Entonces yo ya sé que ese par de zapatos son los que me generan comodidad, que me gustan, que están alineados con las tendencias, que vienen, no sé, que la colección me encantó su estrategia de comunicación. Bueno, ahí hay un montón de factores. Yo ya conozco la categoría, soy mucho más experta, entonces yo voy a la fija. Esto es muy bueno para las marcas porque significa que los consumidores se están volviendo cada vez más expertos, pero eso también les exige un montón a las marcas, pero de alguna manera hay una fidelidad mucho mayor. Este tipo de consumidor es súper clave para el sector. No requiere años, sino intensidad y dedicación para poder aprovechar al máximo el consumo del bien. Y creo que es uno de los puntos que más me interesa hablar, y es que esto solo se da cuando están vinculados emocionalmente a la persona. ¿Qué significa estar vinculados emocionalmente a la persona? Yo creo que todas las campañas que hemos visto alrededor de apelando a la nostalgia, entonces, no sé, les pongo el ejemplo con alimentos, que yo creo que ha sido uno de los sectores que más han tendido esa conexión emocional, volviendo a sacar los productos del pasado, volviendo a sacar esos productos cuando éramos niños, sacando una nueva colección. A eso va esa conexión emocional, cómo mis productos empiezan a conectar emocionalmente con mi consumidor, porque el consumidor ya no solo quiere como el par de calzado y ya, sino como este par de calzado es para una carrera de running, o sea, es como todo un estilo de vida, toda una dinámica ahí que es muy importante entender, porque eso ya es lo que está envolviendo al consumidor y lo que él está buscando, que haya como que no solo sea el producto en sí, sino que hayan muchas más variables alrededor que me generen ese bienestar, que de nuevo pues termina siendo muy subjetivo. Pero también, entonces, acá súper bonito como este ejercicio que hemos venido haciendo desde Radar, porque entonces tenemos un consumidor muy experto, que conoce la categoría, sabe lo que quiere, busca ese bienestar, busca ese valor, pero aparte también tenemos ay, esto no pasa, no pasa, no pasa.
bueno, les voy a seguir hablando. Lo que pasa entonces acá es que les está hablando del consumidor de bienestar. No se ve porque ya está tapado, pero lo que viene creciendo más es el buscador de experiencia también. Entonces estamos hablando de un buscador de experiencia. ¿Y qué me habla el buscador de experiencia? Básicamente ya salió. El buscador de experiencia también es el que se ubica en terreno positivo. Entonces, si se fijan, buscador de bienestar y buscador de experiencias. El buscador de bienestar es un experto en la categoría y el buscador de experiencias es un aprendiz. Entonces, nos estamos enfrentando a dos tipos de consumidores, los expertos y los aprendices. El experto, clave, porque ese ya es fiel a tu marca, sabe lo que quiere, va por lo que quiere. Pero el aprendiz es también muy interesante porque él todavía no es fiel a tu marca, seguramente va a estar probando muchas marcas, es un buscador de experiencia, entonces está queriendo aprender, compartir, conocer todas las marcas. Es un consumidor que se está formando, está experimentando en cada categoría, de alguna manera está descubriendo la categoría, quiere vivirla al máximo y probando todo lo que sea posible. Nosotros, ¿cómo hemos relacionado de alguna manera este buscador de experiencia? Que claro, al ser aprendiz, pues yo quiero saber qué me están ofreciendo. Entonces, lo que nosotros vemos es, si yo voy a comprar un par de zapatos, yo quiero toda la información posible de ese calzado. Yo creo que ha sido uno de los grandes mensajes de Radar siempre. Yo un par de años acá y siempre les digo como hay que educar al consumidor, y educar no es como vea, tiene que comprar así, no, sino mostrarle todos los atributos que tiene mi producto, desde cómo se hace, o sea, yo creo que hay un montón de variables y muchas estrategias que muchas marcas han empleado de contar la historia del producto. El storytelling se volvió cada vez más importante en la moda y eso es experiencia, porque yo quiero experiencia. Esto lo hemos visto ya con todos los talleres de personalización que hay en las tiendas directamente, que yo puedo personalizar mi prenda o que me la pueden arreglar directamente también en el canal de la venta. O sea, como que esa experiencia es lo que está buscando el consumidor. Esto también va muy alineado con esta, nosotros le llamábamos como el espíritu de los tiempos, como cuál sería el espíritu de los tiempos por esta época. Hablamos como el life is one, como que después de pandemia fue como la vida es una, vamos a disfrutar, puede llegar una pandemia, nos podemos morir, puede haber una guerra, no sé, como que todo esto ha venido pesando mucho sobre el consumidor y eso hace que cada vez buscamos más experiencias. Por ende, no solo por eso tenemos toda esta cartelera de conciertos, de películas, hay fútbol, o sea, hay de todo, y los hogares pueden dejar de gastar en moda con tal de gastar en entretenimiento. Entonces esto es súper clave. Acá me parece interesante como ya en los primeros 5 meses del año tenemos cerca de 92 conciertos o festivales a realizar en Colombia, y cada que sale un concierto, Rosalía, Bad Bunny, los que sean, sold out, o sea, no importa. Y eso habla de esa búsqueda de experiencias, cómo la moda empieza a acompañar ese tipo de experiencias. Este año en particular también tenemos un festivo más, pero 4 puentes más. Esto va a ser súper claro, por ejemplo, para el sector del turismo, y yo también como marca, cómo acompaño estas actividades de turismo. Yo creo que la moda ha tenido que repensarse mucho en cómo acompañamos todos estos momentos del consumidor, que si hay más turismo, porque el turismo aparte dejó de ser tradicional. Ya no solo estamos viajando como a mitad de año que hay vacaciones y a final de año, no, sino que, por ejemplo, casi 4 puentes más este año, qué emoción. 4 en un puente, me voy para Villa de Leyva, me voy para algún lugar, o sea, alguna actividad tengo que hacer, o no sé, a los cerros, a caminatas ecológicas. Todo este tema viene ganando mucha importancia de búsqueda del bienestar, de hacer actividades al aire libre. De pronto en algunas puedo desembolsar más dinero y quiero irme de viaje, pero tal vez en otras pues menos desembolso dinero, pero de alguna manera estoy buscando esa experiencia. Entonces aprovechar esos momentos que van a ser clave. Tenemos las fechas del Mundial, que obviamente esto dinamiza bastante el sector de entretenimiento, de bebidas alcohólicas y bares y demás, pero también nosotros como marcas, ¿cómo acompañamos? No es como que, pues de pronto, no sé, si mi calzado son sandalias, pues yo como acompaño el Mundial, pues como que no hay mucha relación, pero de alguna manera tenemos que encontrar de cómo empezamos a conquistar ese consumidor alrededor de promociones en nuestro canal de internet, o jugando con el consumidor, haciendo que quién piensa que va a ganar, o sea, empezar a conversar con ese consumidor, interactuar con el consumidor alrededor de estos momentos importantes, van a hacer que el consumidor de alguna manera también se empiece a fijar en mi marca. Y ya acá, como para cerrar, vamos a dar los números de proyección 2026. Como les digo, el mundo está demasiado volátil y nosotros hicimos nuestro forecast el 2 de diciembre. Y el 27 de enero, que creo que fue lo del salario, ya nuestro forecast cambió por completo. O sea, como que cada mes estamos reproyectando y reproyectando, porque el mundo es muy volátil y nosotros ya nos estamos acostumbrando a que cada vez hay que ajustarnos mucho más a esas volatilidades. Entonces, si se fijan acá, nosotros teníamos en 2025 para el 2026, antes de las medidas de salario mínimo,
nosotros estábamos esperando que el gasto de los hogares, canasta total, en todo, creciera cerca del 2,2%. Con las nuevas medidas de salario mínimo, que me impactó un punto porcentual la inflación, que me impactó la tasa de política monetaria, el crecimiento del gasto de los hogares va a ser alrededor del 0,5%. Vemos una desaceleración para el 2026, esto va a ser clave, pero hay que jugar con estos números y mirar cómo vemos esto como un reto, pero también como una oportunidad. Y ¿cómo lo vemos a lo largo del año? Estas son las proyecciones a lo largo del año. Entonces nosotros tenemos que la primera parte del año, como les mencioné anteriormente, la inflación se causa principalmente estos primeros meses del año. Acá todos estamos apretados, no tenemos casi plata, entonces el gasto moderado. Empezamos acá hacia abril, mayo, junio, el gasto se empieza a desacelerar levemente, pero digamos que entre mayo y junio, julio, aparte que imagínense en este momento es súper emocional, tenemos mundial, tenemos elecciones, en junio hay 3 festivos, en mayo hay como 2, o sea, esto va a ser un momento súper clave del consumidor y en este momento seguramente empezamos a ver un gasto que se empieza a ajustar, se empieza así como a ajustar en línea con ya para la última parte del año, donde el gasto se termina de nivelar por temporadas, porque ya los hogares ahí de alguna manera, no sé, elecciones, mitad del país va a estar feliz y otra mitad del país va a estar triste. Entonces como que de alguna manera los que estén felices pueden estar más dispuestos a comprar. Entonces hay que tener también presente eso y esta digamos que nos empieza a mostrar la dinámica del año. Canastas. Entonces, les decía, 0,55 gasto total. Si yo me fijo en moda, nuestras proyecciones es que el gasto de los hogares crezca 1,8%, igual siendo una de las canastas que más crece. Esto va muy alineado todavía con que el crédito se va a encarecer, sí, pero todavía hay espacio. No tenemos todavía altas tasas de morosidad y los hogares todavía, tal vez los que no renovaron en 2025, sí piensan renovar en 2026, entonces todavía estamos viendo una dinámica por ahí positiva. Elecciones de alguna manera mueve plata también, va a haber plata en la economía, hay un mercado laboral que todavía no vemos que vaya a tener impactos, podría tener impactos hacia el 2027, pero este año podría ser todavía un mercado laboral bastante resiliente y eso posibilita de alguna manera el crecimiento de estas canastas un poco más indulgentes. ¿Qué canastas vemos que se van a afectar y por qué es importante igual revisar las otras canastas? Porque el bolsillo siempre está compitiendo, hay un mes le está gastando más en salud, otro mes puede estar gastando más en entretenimiento, otro mes más en moda. Demás, ¿qué canastas de pronto de indulgencia empezamos a ver que se podrían desacelerar? Comidas por fuera del hogar, muy ligada a la dinámica de precios que va a presentar este sector, ojo con eso, y bienestar que también ha venido como desacelerándose un poco, también muy ligado a la inflación de este sector. Entonces por acá les dejo, esto seguramente se los va a compartir a SICAM, yo me encargo de compartirles a SICAM, como 26 cosas que nosotros vemos para el 2026. No voy a hablar como de todas porque es un montón, pero digamos que las categorizamos en que van a haber ciertas tensiones. Acá yo creo que una de las grandes tensiones va a ser, por ejemplo, el tema de los salarios y los costos, pensando más en las empresas. Acá no es tanto el consumidor no va a sentir tanto este efecto. Este año, nosotros desde Radar hemos dicho, este año es un año más de costos que de precios. Va a ser un tema de salarios y costos y cómo las empresas van a tener que estar muy atentos a su estructura de costos, van a tener que estar muy atentos a su PIG, van a tener que ser muy estratégicos para poder moverse a lo largo del año en línea con estos aumentos de los salarios. Hacia otra atención acá importante, el tema de la presión en la salud. Venimos con una crisis del sistema de salud, yo creo que a eso no es algo que podamos ignorar, pedir una cita, comprar un medicamento, o sea, cada vez eso está más difícil y si ese sector de salud que tiene mucha importancia dentro de mi bolsillo del consumidor me empieza a ganar más terreno, pues yo tengo que de alguna manera desplazar otras canastas, entonces pues si yo me enfermé este mes no voy a comprar moda, no voy a comprar calzado, no voy a comprar nada porque pues primero la salud, tengo que pagar aseguramiento privado porque sacar una cita por la EPS está dificilísimo, entonces mirar cómo empezamos a jugar con esa presión en la salud que va a ser muy clave en los próximos años. Entre alertas tempranas, importante acá, toda la presión tributaria, estamos en déficit, el mayor déficit fiscal que hemos tenido en los últimos años, no hemos cumplido con regla fiscal, eso va a generar que seguramente el próximo gobierno tenga que hacer una reforma tributaria bastante fuerte porque los gobiernos van a tener que recoger dinero y eso va a ser una presión tributaria principalmente para empresas y hogares de ingresos altos. Año electoral. Es una alerta, claro que sí, vamos a tener ahorita el 8 de marzo elecciones, en mayo primera vuelta, segunda vuelta el 19 de junio, creo que el día de segunda vuelta es el día que empieza el mundial, entonces ese día mejor dicho. Retos acá importante, el crédito se podría ver un poco restringido un poco por las tasas de interés, el riesgo, la informalidad muy alineado con esto que viene pasando en los salarios, las empresas podrían tener menos incentivos para contratar formalmente, la inseguridad, yo creo que
no solo está pasando para Colombia, hace poco estaba con el equipo hablando de América Latina y qué vemos para América Latina. En toda América Latina el crecimiento de la preocupación por la inseguridad, por el crimen, por las extorsiones, amenazas y demás, viene creciendo significativamente y esto va a ser muy importante porque un hogar que también se siente inseguro pues también es mucho más cauteloso con sus compras. ¿Qué más se me pierde por acá? Paradojas. Acá me parece importante el tema del peso fuerte. Esto digamos que es una paradoja porque tenemos un peso apreciado, pero y eso beneficia, digamos que si estamos importando insumos, pues esos insumos nos están entrando más baratos, pero si estamos importando puro producto final, pues es mucha más competencia para nuestras marcas locales, pero y digamos que ahí la paradoja es con las exportaciones pierden competitividad y ahí va a ser como esa paradoja entre ese peso fuerte que estamos viendo este año. Sin embargo, cuando hay una relación ahí como curiosa y es que cuando nosotros estamos apreciados, el consumidor está más confiado, como que si nosotros vemos la moneda de alguna manera apreciada y no tan devaluada, la confianza del consumidor se mantiene en terreno positivo, que es lo que hemos visto en los últimos meses. Entonces el consumidor ve ese dólar no tan fuerte y de alguna manera tiene confianza, entonces ahí es importante tenerlo presente. Y en oportunidades, lo que les hablaba del turismo permanente, ya no estamos hablando de un turismo tradicional, el turismo cada vez, la búsqueda de experiencias en general se está diversificando mucho más, en cualquier momento del año, ya no solo como en esos momentos que de pronto teníamos mapeados. Tenemos el efecto del mundial, eso de alguna manera va a ser una oportunidad para muchas de las marcas y estamos hablando de un consumidor atento. A mí me gusta hablar de la atención, pero ya termino con eso un poco. Entonces, en línea con eso, nosotros hicimos una ruta 2026 de cómo iba a ser este año. ¿Por qué lo hicimos así? Nuestros ejercicios de proyección siempre son como el 2026 va a ser esto. Este año fue muy difícil decir con el equipo cómo va a ser esto, sino lo que hicimos fue mirar por tramos del año, como año, mes tras mes, ¿qué va a pasar? Definimos como 3 momentos del año. Entonces, tenemos primero un tramo empinado, que se los mencionaba anteriormente, tal vez acá podamos ver un mayor cazador de promociones, vamos a buscar más lo conocido, lo cercano, todo el tema del canal tradicional. Acá digamos que va a ser muy importante ser flexibles y versátiles a la hora de ofrecer nuestros productos, porque básicamente el consumidor está como un poco cauteloso en este primer tramo empinado. Tramo decisivo, entre mundial, elecciones, puentes, acá digamos que hay prima, hay temporada, Día de la Madre, Día del Padre, mejor dicho, acá en esta parte del año pasan un montón de cosas. Acá entonces hablamos de que los consumidores de alguna manera van a estar capturando valor, buscando esos momentos como que le generen de alguna manera, que en medio de toda esa emocionalidad le generen cierta seguridad. Entonces acá hablamos tal vez de que los hogares, unos van a estar queriendo buscar costumbre por sentirse como en ese espacio, en esa zona seguro, pero también pueden estar buscando nuevas experiencias en línea con todo lo que está pasando. Acá clave la diferenciación y el propósito, acá va a ser súper claro, todos van a estar hablando, va a haber mucho ruido, entonces acá las marcas van a tener que diferenciarse bastante. Y tenemos el tramo seguro, que siempre es como octubre, noviembre, diciembre, que ya los hogares como que bueno, ya lo que pasó, pasó, ahí ya estamos haciendo como el recap del año, ya lo que fue, y ahí digamos que es un momento tal vez para provocar, atreverse, los hogares acá están gastando, el canal moderno puede tener un impulso en esta parte del año, los hogares son buscadores de oportunidades, están mirando en qué quieren comprar, aprovechan promociones, pero también aprovechan, o sea, cualquier momento de consumo en este momento del año es súper clave, muy guiados también por el antojo. Entonces, en línea con eso, desde Radar siempre decimos como una palabra del año, para este año no dimos una palabra, dimos 3 palabras. Entonces, para el primer tramo, marcas funcionales, versátiles, que nos acompañan en este primer tramo que puede estar un poco complejo. En la segunda parte del año, muy auténticos, muy reales, qué es lo que está buscando el consumidor, qué es lo que quiere el consumidor, cómo entiendo la emocionalidad a la que se puede estar enfrentando. Entonces, como marca tengo que ser muy auténtica porque aparte con tanto ruido y con tantos fake news, el consumidor está cada vez más atento a qué es real y qué no es real, auténtico. Y el último año, ser disruptivo, yo creo que siempre es una invitación desde Radar, cada vez siempre hay que ser más disruptivos, atrevernos a diferenciarnos y demás. Yo creo que lo vemos en esta feria, que uno ve unas cosas súper interesantes, un calzado súper bonito y demás, y yo creo que va muy en línea con esa diferenciación que siempre buscamos desde las marcas. Entonces esto nos deja esta ruta 2026, pero esto lo hicimos el 2 de diciembre del 2025 y ya a inicio de año pasaron como un montón de cosas, Maduro, Trump, la otra semana Petro va o esta semana va para la Casa Blanca, mejor dicho, estamos en un mundo volátil. Entonces estas 3 palabras siguen funcionando, pero yo creo que he pensado mucho en una palabra en particular para el 2026, que es una ruta que de alguna manera tenemos que estar recalculando todo el tiempo, como que yo creo que esta ruta hay que recalcularla y recalcularla y recalcularla y de acuerdo a lo que vaya pasando, volverla a recalcular.
Y yo creo que para recalcular la ruta que necesitamos, yo creo que necesitamos atención. Entonces yo creo que la palabra del año es atención, atención al consumidor, porque el consumidor va a estar atento a nosotros tenemos que estar atentos, como empresas vamos a tener que estar atentos a nuestro PIG, a cómo nos acomodamos por precios, pero el consumidor aparte también va a estar atento, muy cauteloso y atento a sus compras. Entonces yo creo que este es el mensaje que les queremos dar. Muchas gracias, cualquier duda, pregunta, lo que necesiten, por acá a la orden y ya.